Hola, mi nombre es Luz Ferrer, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad del Estado Zulia. En este video hablaremos acerca de la producción industrial del polietileno de densidad baja, que es uno de los plásticos más importantes en cuanto a su cantidad de producción y sus aplicaciones. En este video hablaremos de cómo se produce. Veamos a continuación. A principios de los años 30, los investigadores británicos se preguntaban qué pasaría si se comprimía gases a una presión 15 veces mayor que la atmosférica. Era algo arriesgado porque esta presión solo se había logrado en barriles de caucho. Uno de los gases que introdujeron fue el etano, y el resultado fue una misteriosa sustancia cerosa, blanca. Esta sustancia blanca era polietileno. El polietileno de baja densidad es un polímero termoplástico. Esto quiere decir que a temperaturas altas se vuelve flexible o maleable, derritiéndose cuando se calienta y endureciéndose al enfriarse. Como el resto de los termoplásticos, es perfectamente reciclable y su densidad respecto a la de los polietilenos de alta densidad es mucho más baja por sus estructuras de cadenas altamente ramificadas. Si bien el polietileno de alta densidad tiene una gran rigidez y resistencia, el punto fuerte del polietileno de baja densidad es sin duda su flexibilidad, pero también tiene otras cualidades como una excelente resistencia al impacto o a sustancias químicas. Hablamos de un material de color lechoso que, dependiendo de su espesor, puede llegar a ser prácticamente transparente. Esto hace difícil imprimir, pintar o pegar sobre él. En cambio, este material es muy fácil de procesar. Como es un material muy flexible, también es ideal para fabricar bolsas y sacos de plástico, tanto de supermercado como de basura, así como para la elaboración de film transparente, tanto doméstico como industrial. Otros objetos de los que podemos encontrar el polietileno de baja densidad puede ser tuberías, juguetes, cables, envases y tapones de plástico, cartones de leche como una de las capas aislantes, envases para detergentes, piezas de automóvil, entre otros productos químicos. Hablemos acerca de las características del polietileno de baja densidad. Este polímero cuenta con ciertas características como es altamente resistente al impacto, tiene resistencia térmica, resistencia química, se puede procesar por inyección o extrusión, tiene una mayor flexibilidad en comparación con el polietileno de alta densidad. Su coloración es transparente, aunque se opaca a medida que aumenta su espesor. Difícilmente permite que se imprima, se pegue o se pinte en su superficie. Bien, veamos cuáles son las aplicaciones del polietileno de baja densidad. Características termoplásticas de estos permiten que tengan aplicaciones en la fabricación de juguetes, producción de bolsas plásticas, películas para invernaderos y usos agrícolas, fabricación de utensilios desechables como platos, vasos, cubiertos, botellas retornables, recubrimiento y aislamiento de cables, sacos de plástico, películas estirables para procesos de empaque y embalaje. Su fórmula química está representada por N, donde N significa miles de monómeros necesarios para producir una molécula de polietileno. La polimerización del etileno se realiza normalmente en presencia de catalizadores que producen radicales libres como los peróxidos. El mecanismo general es semejante al de otros compuestos de vinilo e implica las fases de iniciación del radical libre, propagación de la cadena del polímero y terminación de la cadena. Un carácter importante de la polimerización del etileno, por efectuarse el proceso en un gas comprimido, es la posibilidad de variar la concentración del etileno entre límites amplios, proporcionando así un medio, además de las variaciones de la temperatura y de la concentración del catalizador, para controlar la rapidez de la polimerización y el peso molecular del polímero. Otro punto importante es que la producción de moléculas de cadena ramificada es mayor en la polimerización del etileno que en otras polimerizaciones vinílicas, lo que influye en las propiedades físicas y mecánicas del polímero.
Entonces la polimerización comienza cuando un iniciador se encuentra con una molécula básica para hacer partículas más largas y más complejas, rompiendo el doble enlace, y el proceso de creación de estas unidades estructurales repetitivas se conoce como polímeros. ¿Cómo es el proceso industrial? Primero se comprime el gas, se enfría y luego se envía a un recipiente de reacción donde un iniciador comienza la polimerización para formar polietileno. El etileno, sin reaccionar, se separa y se recicla al compresor. El polímero se extruye y se corta en gránulos. Veamos cómo es en una planta. En este sitio, el etano ingresa a la planta y una parte se almacena en este tanque. Los compresores están aquí y estos son los enfriadores. La polimerización se lleva a cabo en este lugar y el polímero se seca en esta torre y se almacena aquí. Materia prima. En la planta, ocasionalmente, se usa eteno obtenido del gas natural. Una parte del eteno es almacenado en un tanque de almacenamiento para nivelar las fluctuaciones de presión. Estos compresores comprimen el compuesto en una presión de 1500 atmósferas en dos etapas. Al comprimir el gas se calienta en las tuberías. En las tuberías fluye a través del centro el etileno y el agua de enfriamiento fluye en la dirección opuesta en la tubería exterior. El etileno comprimido y enfriado en las tuberías rojas ahora es un gas denso casi como un líquido. Se agregan catalizadores llamados iniciadores a la corriente de gas a medida que entra en el recipiente de reacción, en el reactor. Ahora viene la fase de la polimerización a 160 grados Celsius y 1500 atmósferas de presión. Se tiene lugar la polimerización. En este reactor se alimenta gas etileno en la parte superior y se añaden iniciadores. Alrededor del 20% del etileno se convierte en polietileno con una longitud de cadena aproximadamente de 5000 unidades de eteno en el polietileno. El etileno, sin reaccionar, se pasa al primero de dos recipientes de separación, donde se elimina el etileno sin reaccionar y se recicla. En esta etapa se agregan aditivos como antioxidantes y estabilizadores. Luego, el polietileno fundido se extruye en tiras que se cortan en gránulos y se enfrían con agua. Los gránulos se llevan a un decantador donde se elimina la mayor parte del agua. Luego se pasan a las torres de estirado donde después de ser tamizados, cualquier resto se elimina usando una corriente de aire. Los gránulos se almacenan para ser empaquetados en sacos y luego ser transportados a los usuarios, donde se volverán a fundir y procesar en productos terminados. Polinter es una empresa mixta que se dedica a la producción de polietilenos de alta densidad, de baja densidad y de resinas lineales, al igual que realiza sus mezclas de polietilenos. Sus instalaciones productivas se encuentran ubicadas en el complejo industrial Ana María Campos, anteriormente El Tablazo, en el estado Zulia. El polietileno de baja densidad producido en Polinter es un polímero de cadena ramificada con densidades entre 0,91 y 0,925. Se fabrica a altas presiones, entre 1200 y 1500 bar, y una temperatura entre 180 y 285 grados Celsius, en presencia de iniciadores a base de peróxidos.
Dentro del complejo Ana María Campo, el etileno con el que se trabaja para la producción de polietileno de baja densidad es de 99,95% mol de etileno y 0,05% de metano más etano. Además, tiene ciertas impurezas como por ejemplo el acetileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, propano y otros hidrocarburos pesados. Ahora, en el caso del solvente, se trabaja con el hidrocarburo isoparafínico. Algunas especificaciones de este solvente es que cuenta con un punto de ebullición de 190 grados Celsius, con un rango de 190 a 203 grados. En la planta de Polinter utilizan ciertos iniciadores como por ejemplo el peróxido de terbutilo, perbenzoato de butilo terciario, peroctoato de butilo terciario, perpivalato de butilo terciario y como aditivo se utiliza antioxidantes, también antibloqueantes, deslizantes. Los antioxidantes previenen o minimizan los efectos que la degradación termooxidativa tiene sobre los polímeros. Los antibloqueantes disminuyen el efecto de bloqueo en las películas y los deslizantes forman una capa invisible sobre la película que cubre la superficie del polímero y facilita su desplazamiento sobre cualquier superficie. Para este proceso obtenemos el etileno, que es la materia prima de las plantas de olefina 1 y 2, que es la que quema este tipo de hidrocarburos. Para la obtención de este producto se utilizan reactores autoclaves, en los cuales se introduce la materia prima con una serie de iniciadores que actúan de catalizadores y serán las condiciones de presión y temperatura para que la reacción de polimerización ocurra cuando se trabaja con este tipo de reactores autoclave. Se debe tener mucho cuidado, ya que debido a las condiciones de presión y temperatura a la cual este opera son muy peligrosos y se debe tener mucho conocimiento acerca de su operación y mantenimiento. Dichas condiciones de presión y temperatura son de 1500 bar y temperaturas de hasta 280 grados. La temperatura puede variar según los requerimientos que se obtengan. Una vez dentro del reactor autoclave, los iniciadores, debido a las condiciones de presión y temperatura, se van a radicalizar para darle formación a la cadena de polietileno. Una vez que sale del reactor, pasa por una serie de procesos físicos, como por ejemplo extrusión y secado, entre otros, para posteriormente ser almacenado y empacado el producto final. Podemos observar que en la etapa de compresión, dos compresores por el que pasa el etileno, en los que intermediamente también pasa por otros diferentes equipos, los cuales le dan las condiciones de entrada a cada etapa de compresión. También podemos observar que en la fase de polimerización, que el producto al salir de la última etapa de compresión entra al reactor para formar el polietileno deseado e inmediatamente al salir del reactor pasa por un separador. Es un proceso muy selectivo y que tiene varias recirculaciones para recuperar la mayor cantidad de materia prima. Al salir de la etapa de polimerización, en la etapa de granulación, cae en una tolva de extrusión en la cual pasa por varios procesos físicos. Como podemos ver en pantalla, en el video podemos apreciar cómo después del proceso del reactor el polímero pasa por un proceso de separación, pasa por un recipiente de purga donde el gas se recupera. Y bueno, este es un proceso muy selectivo que tiene varias recirculaciones para recuperar la mayor cantidad de materia prima al salir de cada etapa.
Al salir de la etapa de polimerización, en la etapa de granulación, este cae en una tolva de extrusión, la cual tiene varios procesos físicos como peletizado y otros procesos a altas temperaturas para finalmente llegar a la etapa de homogenización, en la cual entra en una serie de procesos que le dan la homogenización al producto para este finalmente ser empacado. Otra forma de producir polietileno de baja densidad de una forma más sustentable y sostenible para el planeta es a partir de bioetanol. La elaboración del polietileno en forma sustentable tiene los siguientes pasos: extracción de sacarosa de la caña de azúcar, luego obtención del etanol a partir del jugo, luego deshidratación del etanol para formar etileno, polimerización del etileno conformado por productos finales. Para la extracción de sacarosa de la caña de azúcar, se inicia con el siguiente proceso. Primero, la cosecha, cortado y recolección de la caña de azúcar. Una vez cortada, se transporta rápidamente a la fábrica. Almacenaje en patios, luego trituración. La caña de azúcar es picada en máquinas especiales diseñadas para obtener pequeños trozos. Se pasa por una molienda. Luego se pasa a la segunda fase, que es la obtención del etanol a partir del jugo. Para obtener el jugo se aplican dos pasos de gran importancia, que es la hidrólisis de la sacarosa y la fermentación. Luego se pasa a la fase de deshidratación del etanol para formar etileno. El proceso de lecho fluidizado a 300 grados Celsius se utiliza para esta parte del proceso. La reacción es endotérmica y absorbe el calor del aire y del catalizador, el cual es necesario para generar periódicamente para remover restos de carbono y otros compuestos. El catalizador por excelencia para este proceso es la alumina. La reacción química ocurre en el reactor 2, es la deformación de una molécula de agua y de etileno a partir de etanol. Luego viene la fase de polimerización del etileno. El proceso de polimerización del etileno se inicia con purificación del etileno para obtener un producto de mayor calidad. Una vez limpio, existen tres procesos posibles para polimerizar el etileno. En la fase gaseosa se alimenta el etileno gaseoso junto con oxígeno y un catalizador de titanio a un reactor lechoso fluidizado. Luego, en suspensión se obtiene el polietileno, en este caso en un reactor a determinadas condiciones de presión y temperatura, 85 grados Celsius, mediante un proceso catalítico utilizando el etileno con hidrógeno y buteno en suspensión de hexano. La solución es utilizado para buscar productos con propiedades específicas. Se basa en que el producto se disuelve en un solvente combinado con un catalizador específico. Brasil es uno de los países que produce polietileno de baja densidad a partir de bioetanol. Brasil presenta excelentes condiciones naturales para la producción de polietileno verde debido a poseer un clima tropical donde se tienen muchas regiones de altas precipitaciones. Esta técnica o metodología es un gran aporte para el medio ambiente y para la sustentabilidad de los recursos. Se espera que en un futuro que se empiecen a aplicar legislaciones favoreciendo la fabricación de los mismos. El polietileno de alta densidad tenía en la rigidez y resistencia su principal característica. En el de baja densidad su punto fuerte es la flexibilidad. Además es muy resistente al impacto y a diferentes condiciones térmicas y químicas. Estas características lo convierten en un material idóneo para fabricar bolsas y sacos de plástico, film, soplado o envases de cosméticos. ¿Cómo se recicla el polietileno de baja densidad? Bueno, mediante un proceso de aspiración se separa el film de otros materiales con el fin de obtener un flujo de film. A partir de este momento, la bolsa de polietileno de baja densidad se incorpora al flujo de film
para enviar después de estas balas de material ya seleccionado a una planta de reciclado. La bala de film es introducida a una cinta donde se realizará una selección y clasificación para obtener un flujo específico de polietileno de baja densidad, que será triturado a continuación. Este triturado pasa por un lavado, donde el material menos denso que el agua se separa por flotación de las impurezas, eliminando el papel, etiquetas, pegamentos o restos de todos los otros plásticos que pudieran contener. A continuación, se eliminará la humedad y el agua a través de un secado por presión. Posteriormente, pasará al proceso de extrusión y graseado, donde el triturado se filtra y se obtiene la granza. Este producto final del proceso de reciclado y futura materia prima reciclada y sostenible para surtir al plástico virgen. Una vez obtenida la granza se homogeneiza por islotes para dar una mayor estabilidad al producto. Finalmente se procede a su envasado y almacenamiento. En los laboratorios de las empresas de reciclado se realizan exhaustivos controles que garantizan que el producto puede usarse en la fabricación de nuevos artículos, enviándose siempre con su ficha técnica y de seguridad. El principal motivo para reciclar el plástico es porque sus residuos tardan entre 100 y 1000 años en degradarse. Además, si reciclamos el plástico estaremos consumiendo menos cantidades de materias primas y de recursos naturales y energéticos no renovables. Así evitamos que estos se agoten. El plástico supone más del 12% de la cantidad de residuos sólidos urbanos y su acumulación supone un grave problema para el planeta. A ello se le suma que se han hallado partículas minúsculas de plástico, fibras, fragmentos o microperlas en el interior de especies de agua dulce y salada, tanto salvajes como de acuicultura. Y más de la mitad de ellas son habituales en nuestra dieta. Diversos estudios señalan que una persona puede ingerir más de 100 partículas de microplástico en cada comida, y aunque todavía no se conocen los efectos, todo apunta a que que esta ingesta pueda suponer un riesgo para la salud humana. Además, hay que tener presente que la Comisión Europea ha puesto en marcha la estrategia del plástico. El objetivo es que en el 2030 todos los envases de este material sean reciclables o reutilizables.